Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y pues, Andrés Manuel, me gustaría que regresara esa campana original que tienen secuestrada ahí en Palacio Nacional, en el balcón principal. Regrésala, sería un gesto democrático de tu parte. Hoy se me ocurrió hablar de un libro en particular, en especial. Se llama El Testamento del Siglo. Este libro fue escrito por un contador de la ciudad de Celaya, Guanajuato, Felipe Pesquera Lizardi. Este libro, El Testamento del Siglo, en el fondo tiene esa intención de ser una especie de testamento. El texto se divide en tres partes. En una primera parte, en forma de cuento, el personaje central es el testador, el PRI, sistema político mexicano, don Prisi. Don Prisi, le llama Felipe Pesquera Lizardi. Don Prisi, el PRI, sistema político mexicano, en la primera parte narra desde su visión lo que sucedió durante los primeros 70 años de existencia del PRI. Va de 1929, que se funda el PRI, aunque inicialmente se llamó Partido Nacional Revolucionario, después el Partido de la Revolución Mexicana, finalmente PRI. El libro se publica en el año 1999, un año antes de la llegada de Vicente Fox al poder, que por cierto, Vicente Fox pone ahí una frase donde pues hasta parece un tipazo demócrata Vicente Fox. Bienvenidas todas las iniciativas como la de Felipe Pesquera que hagan una seria reflexión sobre la democracia y la situación actual de nuestro país. Este libro se presentó el 26 de agosto de 1999 en Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote. Se presentó más o menos como a las 7, 8 de la noche. Y ahí don Felipe me autografió su libro. Estuvo muy buena la presentación del libro porque se hicieron muchos comentarios sobre el texto. Al final, solamente permitieron una pregunta. Dijeron, solo una pregunta porque ya es muy tarde. Estaban en el presidium, yo recuerdo, dos personajes. Ahí en el Museo Iconográfico del Quijote, en Guanajuato. Fausto Alzati, por cierto, oriundo de Guanajuato, que en esos tiempos ya colaboraba con Vicente Fox, llegó a ser su secretario particular. Y también estaba presente el licenciado Gallo, que en ese momento era presidente del Comité Municipal del PRI en León, Guanajuato. Y entonces solo permitieron una pregunta. Como yo estuve levantando la mano muchas veces, ¡ey! Estuve de escandaloso, dijeron, bueno, una sola pregunta para ese señor. Me dieron la palabra. Pues me convertí en el típico preguntón que no preguntaba nada y que aprovechó la palestra para aventarse un discurso. Y me aventé, yo creo que 15, 20 minutos, media hora, hablando. Es un libro que hay que leer. Todavía está vigente.
Porque dice su autor, mira, él mismo dice, el sistema político que ha gobernado a México en los últimos 70 años, en apariencia cumple con los principios constitucionales. Sin embargo, la realidad del entorno que he vivido durante mis 61 años de edad me hizo ver cada vez más claramente que no es así. Por 70 años los mexicanos hemos vivido ante una democracia simulada, una división y un equilibrio de poderes simulada y sin embargo hemos gozado de una paz pública generalizada y sin represiones graves como ha sucedido en otros países. Estamos en la introducción, pero es contundente. 70 años, hoy podemos decir pues, más de 90, 91, 92 años de democracia simulada. El triunfo de Vicente Fox en el año 2000, hoy me atrevo a decir que fue una verdadera simulación democrática. Fue el máximo contubernio entre el PRI y el PAN. Y hoy me atrevo a decirlo aquí porque, bueno, hoy son otras las condiciones políticas del país. Porque antes, mira, te marginaban. Por supuesto que te marginaban. Bueno, yo soy un damnificado del sistema porque yo nunca he ocultado mis puntos de vista como profesor universitario. Allí en la Universidad de Guanajuato, en 1988, cuando supuestamente ganó la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari, yo en mis clases por cualquier motivo decía Carlos Salinas de Gortari, presidente ilegítimo de México. Lo decía en clases. Más de un profesor me comentó, Daniel, ¿no tienes miedo? ¿Por qué dices eso? Yo, pues porque es la verdad. ¿No dicen que el lema de la Universidad de Guanajuato es la verdad os hará libres? Pues la verdad es un presidente ilegítimo, es resultado de un fraude. Daniel, ¿no tienes miedo? ¿Por qué? Pues no vivimos en libertad, en democracia, podemos externar nuestras opiniones. Bueno, por pensar así, por actuar consecuentemente, 5 veces intenté ser director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Y aquí me tienes, nunca lo fui. Nunca lo fui. Me jubilé hace 4 años con 4 meses, ya casi 5 meses. Y hay eventos y demás, y mira, ni siquiera me invitan. No sé eso si sea un motivo de preocupación o de halago. Cuando se presentó ese libro, estaba allí en el Presidium Fausto Alzati, que seguramente ustedes recuerdan quién fue Fausto Alzati. Fue el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks, tú no dices nada de eso, supongo que todo está bien, ya ves que un rector siempre habla bien de los exrectores y un director de CONACYT pues siempre habla bien de los exdirectores de CONACYT. 88-94, Fausto Alzati. 1988 fue un cisma político en el país. Las estructuras del poder PRI, PAN empezaron a quebrarse por algunos lados, empezaron a mostrar fisuras. La libertad de expresión empezó a verse por algunos lados. El control absoluto que tenían empezó a mostrar debilidades, fisuras. Cuando terminaba ya casi el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1994, por ahí pues antes de entregar la presidencia,
Ya algunos medios de comunicación decían que Fausto Alzati, el doctor, no era doctor. Empezaron ahí los runrunes y Ernesto Zedillo Ponce de León, el gran doctor, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que ahora es empleado de no sé qué empresa transnacional, nombró a Fausto Alzati secretario de Educación. Ya estando en el poder, ya siendo secretario de Educación, diciembre de 1994, algunos periodistas empiezan a escarbar en la historia de Fausto Alzati y muestran las pruebas irrefutables de que sí se inscribió en Harvard, pero que jamás se doctoró. No era doctor. Durante 6 años siendo director de CONACYT, donde supuestamente se coordinan las labores, los apoyos a los doctores mexicanos, los dirigió un falso director, un falso doctor. Y Ernesto Zedillo Ponce de León no tuvo otra. Fue demasiada la presión pública, no tuvo otra más que destituirlo. Le siguieron escarbando. Fausto Alzati tampoco tenía maestría. Y le siguieron escarbando. Fausto Alzati ni siquiera tenía título de licenciatura. Imagínate nomás. Pero por supuesto, pues yo me acuerdo de mi amigo Fausto Alzati, que somos más o menos de la misma edad, él una figura prominente de la juventud revolucionaria del PRI. Y en ese agosto de 1999, 26, cuando se presenta el libro en el Museo Iconográfico del Quijote, allí estaba Fausto Alzati. Y él habló, por supuesto, estaba en el presidio. Habló el demócrata, habló de que ahora cómo era posible que el sistema lo marginaba, que le habían hecho esto y lo otro. Y también habló el presidente del PRI, pero yo no me acuerdo qué dijo él. Lo que sí me acuerdo muy bien es lo de Fausto Alzati. Yo tomé la palabra para supuestamente preguntar y le dije a Fausto Alzati: bienvenido, Fausto, bienvenido a la realidad en México. Eso de que tú te estás quejando de 1994 a la fecha, en el 99, eso lo hemos vivido los mexicanos. Bueno, no todos, pero lo hemos vivido quienes hemos estado viendo la realidad de la política mexicana, quienes no hemos estado de acuerdo con la simulación democrática, con el engaño, con la corrupción, con tantas cosas que hizo el sistema y que todavía está muy vivito, muy vivo el sistema, el régimen anterior. Y le dije: Fausto Alzati, ahora me sorprende que digas, ¿ya te olvidaste de todos los años que viviste disfrutando de las prebendas del poder, siendo director de CONACYT y sin ser doctor? Y todos los puestos que has ocupado y después se convirtió en secretario particular de Vicente Fox. Pues finalmente también siguió en las prebendas del poder. Y al licenciado presidente del Comité Municipal del PRI en León, Guanajuato, pues le dije: ahora me sorprende que ustedes vienen a presentarse como que gracias a ustedes ahora la democracia está más fortalecida en México. Por favor, si la gran amenaza de la democracia son ustedes son los antidemócratas. Contra ustedes tuvimos que luchar. Fue un buen rato que estuve hablando de eso. Al final lo saludé personalmente tanto a Fausto Alzati como a este licenciado. El licenciado me dijo: arquitecto, me debe una.
Me ganó de todas, todas. Le digo, no, licenciado, estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. Cuando guste, invíteme y hacemos un debate público. Y a Fausto, me sostengo. 22 años después, yo me sostengo. La democracia en México apenas está dando sus primeros pasos verdaderamente, seriamente. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador es el triunfo de un fulano que ha buscado la democracia, que, pues hasta donde yo sé, hasta donde, pues no es un tipo que esté viviendo con grandes cantidades de dinero, y sin embargo sí es el foco de atención de miles de fake news, así les llaman ahora, noticias falsas, mentiras. Una vez recientemente un amigo taxista me envió mira, ahí está tu presidente. La noticia donde una portada de la revista de Forbes, donde aparece como uno de los 10 hombres más ricos del mundo, Andrés Manuel López Obrador, y le dije, hombre, no te creas, hombre, eso es mentira. Pero noticias falsas como esas circulan diario, cientos, miles. ¿Quiénes harán esas noticias? ¿Qué intereses tendrán? Yo creo que no es con mentiras, no es con insultos como podemos fortalecer la democracia. Don Prisi, en la última parte, deambulando allá en Nueva York, se entrevista con doña doña Opinión Internacional, y le da su testamento. Voy a leer unas cuantas palabras. Declaración solemne que otorga don PRI Sistema Político Mexicano ante Opinión Pública Internacional para que quede incluida en el protocolo sección Sistemas Políticos y sea tomada como referencia por quienes opinen o comenten sobre el otorgante, el PRI Sistema Político Mexicano. El otorgante manifiesta haber nacido en México Distrito Federal el año de 1929 en las oficinas de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la ciudad capital de la República Mexicana. Sus creadores fueron los caudillos triunfadores al término de la Revolución Mexicana, encabezados por el general y presidente Plutarco Elías Calles. 2. Continúa manifestando el otorgante que sus fines y objetivos para los que fue creado e instruido son aún a la fecha los siguientes. 1. Unificar a toda la familia revolucionaria para que dentro de una sola institución conciliaran sus intereses y dejaran de hacer uso de las armas, trayendo en esa forma paz a la nación mexicana. 2. Iniciar, establecer y reglamentar las instituciones necesarias y adecuadas que permitieran servir de base a la vida institucional y al desarrollo de México. 3. Procurar el bienestar y desarrollo del pueblo mexicano. Vienen otros puntos y, pues, en el mismo testamento del siglo del PRI Sistema Político Mexicano, don Prisi, él mismo acepta que pues no se han cumplido, que se ha abusado. Vale la pena el texto, vale la pena. Y bueno, fue el pretexto para recordar aquella presentación el 26 de agosto de 1999 en el Museo Iconográfico del Quijote, y donde tuve la oportunidad de decirle a Fausto Alzati, pues que lo doctor no quita. Había una frase que circulaba mucho allí en algunos lugares de la Universidad de Guanajuato, doctor no quita no voy a decir esas palabras, lo sinvergüenza. Y con gente como Ernesto Zedillo Ponce de León en la presidencia de la República,
y con los doctores como Luis Videgaray o como cuántos doctores cuyo grado académico, cuyos conocimientos solo les sirvieron para robar mejor. Yo soy Daniel Luna Soto, un damnificado del sistema. Diría mi mamá, Daniel, afortunadamente no estás amargado. Pues no, mamá, imagínate, amnistiado del PRI-sistema y amargado todavía. No, mamá, no, mamá, no, mamá. Para poder vivir, para poder estar tranquilos, para poder estar sanos, pues hay que aceptar la realidad y hacer lo necesario para cambiarlo. Yo creo que en mis años de vida nunca he dejado de votar, nunca he dejado de participar en las actividades públicas, nunca he dejado de externar mi opinión y cuando tuve la oportunidad de interactuar con los jóvenes universitarios, nunca dejé de externar mi honesto punto de vista. Yo soy Daniel Luna Soto y nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y sería un gran gusto que el 15 de septiembre de este 2021 yo pudiera asistir al grito con Andrés Manuel López Obrador, allá en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y ver cómo él hace tocar la campana original, allí en su lugar original. Dale like al canal.